Siempre es un privilegio venir a la casa del Señor a adorarle, a bendecirle. Siempre ustedes me escuchan que es importante recordarnos cada vez que pasamos por esa puerta, ¿para qué estamos aquí? Venimos para bendecir y para adorar el nombre de nuestro Dios. Amén. Quiero pedirle que se pongan de pie brevemente, quiero que oremos. Vamos a unirnos en oración. Ustedes saben que, como decía mi amada, estamos unidos en oración por el pueblo de Venezuela, ¿verdad? Sabemos lo que pasó en esta semana. Para los que no lo saben, nuestro hermano Franklin y Judith están trabajando en el ayuntamiento hasta hoy, me parece, recibiendo ayudas, donaciones, alimentos no perecederos que van a ser enviados para allá. Entonces, los que no hayan podido participar de esa manera, les exhortamos, ¿verdad?, que nos unamos en ese esfuerzo por llevar ayuda a todas las personas que sabemos que lo necesitan, ¿verdad? Y vamos ahora, quiero pedirle que oremos. Señor, en esta hora te damos gracias primeramente. Tú eres el Rey del universo, Señor. Nosotros no somos nadie para cuestionarte a ti, Señor. Tú eres soberano y tú haces como te place, Señor. Solo nos resta rogarte, Señor, por misericordia, por tu pueblo en Venezuela, por aquellos, Señor, que hoy día claman por muchos que están desaparecidos, otros que no tienen noticia, otros han recibido las buenas nuevas de saber que sus familiares están a salvo, pero te pedimos, Señor, que tu misericordia sea con ellos, Padre amado. Nosotros no somos nadie para decir de juicio, de esto, de aquello, de lo otro. Señor, nosotros quizás hacemos peores cosas. Tú eres el que tiene misericordia, mi Dios eterno. Extiende tu misericordia en Venezuela. Lo que sí nos contas, Padre, es que tú estás trabajando algo especial en este pueblo, mi Señor. Rogamos que de todo esto salga un fruto, Padre, de una humillación de ese pueblo, Padre Celestial, de una renovación, mi Cristo, y que tú extiendas tu gracia, tu misericordia, tu favor sobre todos y cada uno de ellos, mi Dios amado. Así oramos. Glorifica tu nombre en esta mañana, Señor, sobre todos tus hijos aquí en esta iglesia. Padre, ayúdame en esta hora a predicar tu palabra para tu gloria en el nombre de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Me siento muy contento también hoy porque está de visita aquí en nuestra casa mi querida cuñada Yesenia Peñaló y mi sobrino Isaac. Nos visitan desde Estados Unidos. Un placer que estén con nosotros. Es de lejos, oyeron, es muy lejos. Desde Texas. Gracias al Señor por ellos. Bien, vaya conmigo por favor al libro de Lucas, al capítulo 14. Este es uno de esos mensajes que a veces uno se siente, Dios mío, como el que predica pasa por diferentes etapas. Uno a veces se preocupa mucho, Señor, ¿qué voy a hablar? Después uno va entendiendo, meditando y madurando, vamos a decirlo mejor, que lo importante no es hablar, sino que Dios hable, que Dios tenga algo que decirle a la iglesia. Y a veces, en muchas ocasiones, hay que hablar no necesariamente lo que a uno le agrade, sino lo que Dios nos pide que hable. El tema de esta mañana es el costo de seguir a Cristo. El costo de seguir a Cristo. Lucas 14, del 25 en adelante. Leemos la palabra en esta hora en el nombre del Señor. Dice: grandes multitudes iban con él y volviéndose les decía: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos, hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. ¿Quién de vosotros, queriendo edificar una torre, no se sienta primero y calcula los gastos a ver si tiene lo que necesita para acabarla? No sea que después que haya puesto el cimiento no pueda acabarla y todos los que la vean comiencen a hacer burla de él, diciendo: este hombre comenzó a edificar y no pudo acabar. ¿O qué rey al marchar a la guerra contra otro rey no se sienta primero y considera si puede hacer frente con 10,000 al que viene contra él con 20,000? Y si no puede, cuando el otro está todavía lejos, le envía una embajada y le pide condiciones de paz.
Así pues, cualquiera de vosotros que no renuncia a todo lo que posee, no puede ser mi discípulo. Diga conmigo, amén. Damos gracias al Señor por su palabra. Unos cuantos versos más arriba, dependiendo de la versión de la Biblia que ustedes tengan, van a ver que los títulos le pone un enunciado de lo que Lucas está aquí contándonos que Jesús trató. Desde el versículo 7, un poco más arriba, vemos el contexto que Jesús está hablando de algunas parábolas. La primera es la parábola del banquete de las bodas. En ella Jesús nos está enseñando una parte muy básica, diciéndole, mira, cuando alguien te invite a un lugar, no tome los primeros asientos, espera que quien te invitó te dé el lugar que te corresponde. En español dominicano diríamos, mira, no seas gentado, no te pases, deja que te... ¿verdad? Una regla práctica. La segunda es la parábola del gran banquete, donde el Señor nos está diciendo, cuando tú hagas fiesta, cuando tú hagas banquete, no invites precisamente solamente a las personas que pueden devolverte el agrado, invitándote de nuevo, haciendo algo por ti. Mejor invita y agrada o hazle el favor a personas que no van a poder agradarte para atrás, para que así tu recompensa no sea aquí en la tierra, sino que sea en la resurrección. De nuevo, otra enseñanza acerca de un banquete, de una celebración, de una fiesta, de una invitación. La última es la parábola de la gran cena. Jesús dice que un señor aparentemente adinerado, una persona conocida y con muchos recursos, hizo una gran celebración, una gran cena, y mandó invitar a quien se supone que tenía que venir a esa celebración. Uno por uno, todos los invitados empezaron a poner excusas. Yo no puedo ir a la invitación que me diste porque me compré una propiedad y tengo que atenderla. Otro le dijo, acabo de comprarme unos bueyes y no puedo ir. No puedo ir, Señor, tampoco. Otro dijo, tengo que hacer esto, otro, aquello, el otro. La cosa es que uno detrás de otro les pusieron excusas. El dueño de la celebración, el dueño de la cena, molesto, entonces le dice a sus siervos, vayan a las calles, vayan por los callejones, inviten a todos los pobres, traigan a los mancos, traigan a los ciegos, traigan a todos los que están en la calle. Y luego dice, ya lo hicimos, Señor. Y el Señor entonces le dice, vuelvan y sigan y fuércenlos a entrar, a todos aquellos que están afuera. Los que no estaban invitados, ahora yo los voy a invitar. Y hace ese énfasis, está haciendo ese paralelo del llamado que Jesús también dice, que a los suyos vino y no les recibieron. Entonces nos dio a todos los que recibieron la potestad de ser hechos hijos de Dios, haciendo esta referencia de que los que se supone que tenían que aceptar no vinieron. Ahora bien, luego de esa enseñanza, entonces Lucas nos dice que Jesús, observando que le seguían multitudes, habla estas duras palabras que nosotros vemos aquí ahora. Duras en el sentido de que a la carne no le gusta. Duras en el sentido de que en nuestra humanidad pareciera un poco difícil, pero todo lo que Dios quiere para nosotros siempre va a ser para bien, siempre va a ser lo mejor para nuestra vida y siempre va a ser mucho mejor que nuestros planes carnales humanamente hablando. Pero independientemente de lo que yo les acabo de decir, el asunto es el siguiente. Jesús se dio cuenta de que había mucha gente siguiéndole en ese entonces. Cuando nosotros vemos la vida y el ministerio de Jesús, es evidente que hubo picos de popularidad, hubo momentos donde mucha gente le seguía, donde la popularidad de Jesús era alta, y hubo otros momentos donde personas, como vamos a ver a continuación, se le fueron alejando cuando él hablaba palabras desagradables al oído humanamente hablando. Ahí, cuando mucha gente estaba siguiendo a Jesús, él consideró oportuno dejar claro que su mensaje no era un mensaje popular, que él no había venido a decir cosas que agradaran al hombre, que él había venido a decir lo que la gente necesitaba escuchar. En ese momento de alta popularidad, él dejó claro que su mensaje no era algo que le iba a agradar a toda la gente, sino que por el contrario, todos los que querían seguirle debían analizar si estaban dispuestos a pagar el costo de seguir a Cristo. Por un lado, entonces, vemos a la gente decidiendo menospreciar una invitación, y por otro lado, entonces, los que aparentemente le seguían, pero de acuerdo a lo que Jesús está dejándonos ver aquí,
muchos no estaban dispuestos a pagar el precio de seguirlo. Unos menospreciaban la invitación y algunos que aceptaban la invitación, pero querían seguir a Jesús a medias. Pero querían seguir a Jesús de la manera que ellos entendían. Yo no sé cuántos de ustedes han escuchado gente diciendo: yo tengo una relación con Dios y Dios nos entendemos. Yo una vez escuché a Coquín Victoria diciendo eso. Dios y yo tenemos una relación. Yo me entiendo con el Señor. Yo no soy un hombre de mucha iglesia ni de mucho. Es decir, hay mucha gente que entiende que puede él mismo definir cómo se va a relacionar con el Señor, cómo se acerca a Dios, cómo debe de servirle. La realidad es que nosotros no determinamos la manera como nos acercamos a Dios. En primer lugar, yo no me acerqué a Dios, Él se acercó a nosotros. Él se acercó, Él tuvo misericordia, pero al mismo tiempo Él es el que me indica cómo yo debo de agradarle, cómo yo debo de servirle, cómo yo debo de someterme a Él. Y por eso, amados hermanos, aquí Jesús empieza a hablar un tema incómodo, el tema del costo. A mucha gente no le gusta que le hablen del precio. A mucha gente no le gusta que le hablen de la parte sacrificial, de la parte donde tenemos que negarnos a nosotros mismos. A nadie le gusta que le hablen del costo de algo. El costo siempre es el tema incómodo. El costo siempre es el tema que se quiere obviar, el tema que no se quiere tratar. Pero la realidad, amados hermanos, es que el Señor nos dijo que para seguirlo hay un costo que todos y cada uno de nosotros debe de pagar. La realidad es que cuando lo analizamos, Dios hizo ya la parte más difícil. Nuestro Señor y Salvador murió en la cruz del Calvario por ti y por mí, y en Él tenemos salvación y vida eterna. La parte más difícil ya el Señor la hizo. Pero eso no quiere decir que seguir a Cristo no tenga consigo un costo. Repita conmigo: hay un costo. Y por eso todos y cada uno de nosotros debe de entender de que debemos de guardarnos de enseñanzas, de maestros, de personas que siempre nos van a decir que hay una vía más fácil. En la vida siempre alguien te va a decir: eso te sale más barato. En la vida siempre va a venir un vendedor habilidoso que te va a hablar de todo menos de lo que tú tienes que pagar. Si yo le pidiera a alguno de ustedes que levantaran la mano, no la levanten. ¿Quién ha caído en un gancho de un vendedor habilidoso? Muchos van a levantar la mano. Muchos quizás cayeron en una gran oferta donde dijeron ¡wow! Y después dijeron ¡ay! Muchos quizás le vendieron un producto y luego se dieron cuenta, pero no fue así. Esto no fue lo que me vendieron. Miren lo real de Cristo. Muchas veces el mensaje del Señor, mercadológicamente hablando, parecía poco favorable. Muchas veces lo que Jesús hablaba parecía a veces como si Él buscara, o no si buscara, sino que era tan fuerte lo que decía que muchas veces algunas personas se le iban por lo que decía. Y los discípulos en algunas ocasiones se lo decían: Señor, por eso está muy fuerte. Señor, por eso está muy duro. Y ustedes saben cuál fue la respuesta de Jesús. Y ustedes se quieren ir también. Pero Jesús nunca negoció el mensaje, sino que nos habló la verdad. Yo tampoco puedo negociar el mensaje de la palabra de Dios. Yo tengo que consumir, comerme, entender, absorber y leer y vivir lo que el Señor ha dicho para todos y cada uno de nosotros. No cambiar lo que el Señor ha dicho. No negociar. Pero yo debo de estar atento a que siempre van a venir personas para decirnos lo que nosotros queremos escuchar. Jesús nos enfocó en agradar a la gente diciéndole cosas que ellos querían escuchar. Le decía lo que ellos necesitaban escuchar. La palabra de Dios no siempre va a decirme lo que a mi carne le gusta, lo que al Elías carnal le agrada, pero me va a decir siempre lo que al Elías le conviene, lo que a ti te conviene, lo que a ti te conviene, lo que va a bendecir tu vida. Eso siempre va a ser lo que la palabra de Dios nos va a decir. Quiero que lean conmigo lo que el apóstol Pablo le dijo a Timoteo. En 2 de Timoteo, capítulo 4, versículo 1. Pablo advirtió acerca de que vendría un tiempo donde la gente no predicaría la palabra de Dios íntegramente, sino que hablaría lo que la gente quisiera escuchar. Hablaría lo que la gente quisiera escuchar. No lo que necesitan, no lo que dice
la palabra del Señor. Segunda de Timoteo 4, póngalo en pantalla, por favor. Segunda de Timoteo 4, versículo 1. Dice, Pablo le dice, te suplico encarecidamente delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación en su reino, que prediques la palabra. ¿Qué le pidió Pablo a Timoteo? Que predique sus testimonios, que predique los mensajes motivacionales, que predique entretenimiento, que le hable ágilmente a la gente. Predica la palabra, fue lo que le dijo. Habla la palabra del Señor. Le dice, predica la palabra y que instes a tiempo y fuera de tiempo. Le dice, redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina. Hay tiempos para animar, hay un tiempo para animar, hay un tiempo para traer una palabra de ánimo. Claro que sí, en la palabra de Dios vamos a encontrar ánimo cada vez que la leemos. Vamos a encontrar una palabra que nos levante, que nos recuerde las promesas del Señor. Pero mi mensaje no puede ser, ni tu mensaje, solamente cosas que te animen, solamente cosas que te agraden. Debemos de predicar el consejo completo de la palabra de Dios. Y van a haber momentos donde, como dice aquí, la palabra me va a exhortar, me va a reprender, me va a redarguir. Miren cómo el Señor nos trata a nosotros. Desde Génesis hasta Apocalipsis hay mucha palabra de aliento. ¿Cuántos dicen amén? Hay mucha palabra de aliento, pero también hay mucha palabra de corrección. Yo veo mi relación y la relación de Dios para con todos nosotros como la de los padres con los hijos. Dios tiene una vara y un cayado. Con los hijos, ¿cómo vivimos? No, mijo, ven para acá con el cayado. No, mijo, es por aquí con el cayado, enderezándonos. Porque todos nosotros tenemos como una tendencia hacia lo malo. Como hacia lo malo. Y Dios tiene que venir, no, mi hijo, es para acá. Otra vez con la vara, mi hijo, es por aquí. Ayudándonos siempre, pero a pesar de que nos corrige, no nos corrige porque nos odia, nos corrige precisamente porque nos ama, porque nos quiere y quiere lo mejor para todos y cada uno de nosotros. Dios siempre va a querer lo mejor para nosotros. Por eso yo tengo que cuidarme lo que yo escucho. Pablo le dijo a Timoteo, vendrá un tiempo donde ya no temerán a la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán muchos maestros que le van a hablar de acuerdo a sus propias concupiscencias. Atención acá. Hoy día, en la era de las redes sociales, es donde más tú y yo tenemos que tener cuidado de esta advertencia. Porque antes se prendía un canal de televisión y por lo regular iban personas capacitadas, hablaban temas, gente que quizás sabía de eso. Pero hoy en día cualquiera toma un celular y empieza a hablar disparates y mucha gente lo sigue. Lo mandan por WhatsApp, lo dicen por aquí, por allá. Hoy en día hay muchísima gente que predica y lo último que hace, y a veces ni lo hacen, a veces ni te abren la palabra del Señor y te hablan de cualquier cosa. ¿Qué fue lo que le dijo Pablo a Timoteo? Predica la palabra de Dios. ¿Qué es lo que tú y yo tenemos que predicar? La palabra de Dios. ¿Dónde está el alimento para mi vida espiritual? En la palabra del Señor. ¿Dónde está lo que yo debo de consumir? Lo que yo debo de buscar en la palabra del Señor. Pero mucha gente se sale de ahí porque no quiere pagar el precio que Jesús habló. ¿Por qué? Porque no le conviene todo el consejo de la palabra del Señor. Vamos a encontrar muchos animadores, vamos a encontrar mucho entretenimiento, vamos a escuchar muchas personas hablando de todas las cosas, pero el foco tiene que ser siempre la palabra de Dios, el entretenimiento, las predicadores agradables, enseñanzas que son muy bonitas, pueden entretenerte, pueden hacerte sonreír, pero no nos van a transformar, no nos van a edificar, no va a alimentar nuestra alma, no nos va a acercar cada vez más al Señor. ¿Qué hizo el apóstol Pablo? Pablo dijo en Primera de Timoteo 2.1, Primera de Corintios, 2.1, que cuando él llegó a Corinto, dice él, así que hermanos, cuando yo fui a vosotros para anunciar el testimonio de Dios, yo no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, sino que me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Qué fue lo que Pablo dijo?
en español 2026. Yo no fui donde ustedes hablándoles palabras bonitas y elocuentes. Yo fui a ustedes hablándoles de Cristo Jesús. Yo fui a ustedes hablándoles de mi Señor y del Salvador, del que nos puede centrar. Fíjense todas las cosas que andan hoy en día polulando, que andan por los aires, que andan en los medios de comunicación. Mucha gente no anda detrás de que usted se edifique. Mucha gente lo que anda detrás es de likes. Y detrás de esos likes lo que hay es un beneficio económico. Y detrás de esas cosas lo que hay es personas que andan buscando que le digan lo que quieren escuchar, que le digan lo que desea su carne oír. No hay que ser tan santo, no hay que ser tan religioso, no lo hagas de tal manera. Sin embargo, Jesús dijo, si tú no te aborreces a ti mismo, si tú no cargas tu cruz cada día. Miren la diferencia del mensaje de Cristo y del mensaje que se predica por muchas personas hoy en día. La diferencia, Jesús nos habló de salvación y de vida eterna, pero no hay salvación y vida eterna si no hay cruz. Para hablarme de resurrección, hay que hablarme también de muerte. No hay resurrección si no hay muerte. Si no hay muerte. Entonces, eso precisamente es lo que Pablo le advirtió a Timoteo. Va a llegar un tiempo donde se va a predicar no la palabra del Señor. Tú enfócate en hablar la palabra del Señor. ¿Qué yo les estoy diciendo? Que ustedes no pueden ver una prédica por ahí. Claro que sí. La palabra del Señor nos dice, escudriñalo todo y retén lo bueno. Pero desde que tú veas una enseñanza que se sale de la centralidad de la palabra de Dios, tú tienes el derecho a salirte de ahí. Tú tienes el derecho de cuidar tu corazón, de tu alma. Tú tienes la obligación delante de Dios de mantenerte centrado en lo que el Señor nos ha dicho. Un evangelio relajado donde solo te hablan de la tierra prometida, pero no te hablan del desierto. Para llegar a la tierra prometida no fue que Dios los teletransportó allá a la tierra que fluye leche y miel. ¿Por qué Dios pasó a Israel por el desierto? ¿Por qué? No podía el Señor pasarlo por un lado. Se sabe hoy en día que existían caminos mucho más cortos, que no había que pasarlo por ahí necesariamente. ¿Por qué Dios lo pasó por el desierto? ¿Por qué Dios permite desiertos en tu vida? Porque Dios nos está formando, porque Dios nos está transformando a la imagen de su Hijo, porque Dios te ama, pero quiere que nos parezcamos a Cristo Jesús. Dios quiere que tú te parezcas a su Hijo. Nosotros somos la novia del Cordero. Y la novia se presenta vestida de blanco, sin mancha, delante del Señor. Cada proceso que el Señor permite en nuestra vida es un proceso donde el Señor te está haciendo más semejante a su Hijo Jesucristo, que el Señor está permitiendo. Pero Dios no te pasa de aquí para allá, Dios te pasa por procesos. Y todo el que predica, el que habla de un evangelio sin cruz, entonces entra en un choque directo con la palabra de Dios. Y el que consume un evangelio sin cruz, entonces se siente confundido. ¿Y por qué me está pasando esto? ¿Y por qué me está pasando esta situación? Si el Señor me ama, si Dios es un Dios de amor. Pero la realidad es que Dios nos habla el consejo entero. Dios nos habla de resurrección, pero también nos habla de que debemos de morir a nuestro yo. Dios nos habla de la tierra prometida, pero también nos dice que vamos a pasar por tiempos de desiertos. Un mensaje donde solamente es motivacional, no es el evangelio correcto, no es el evangelio entero que Cristo nos ha mandado. Repita conmigo, no hay evangelio sin cruz. Eso no existe. No existe un evangelio sin cruz. ¿Y qué significa la cruz? La cruz significa la muerte. La cruz significa el negarnos a nosotros mismos. La cruz significa la parte indeseable a la carne, a nuestro ser. La cruz significa morir a nuestros deseos, a nuestra concupiscencia. Cuando fuimos bautizados, el bautismo no es más que un simbolismo donde hemos muerto a este mundo y resucitamos para el Señor. Eso es lo que significa el bautismo. Es una publicación de nuestra fe en el Señor, donde decimos públicamente, ya yo he muerto a mis deseos y pasiones de este mundo y ahora yo vivo para el Señor. Es una muerte, es un entierro. Cuando el Señor nos dice, fíjate que dice, tú debes de aborrecerte a ti mismo. No es que el Señor quiere que tú te mires al espejo y tú te digas, me odio. No es eso lo que el Señor está diciendo. Lo que el Señor está diciendo es
que todo lo que en tu vida se interponga entre tu relación con Dios y Él, tú debes de rechazarlo. No es lo mismo negarle a alguien algo que negártelo a ti mismo. Está diciendo que tú tienes que morir a este mundo. Está diciendo que tú tienes que morir a esta carne. Mucha gente quiere tener una vida cristiana sin haber muerto a este mundo. Debemos de morir a este mundo. El Señor no me está diciendo que me odie a mí mismo. El Señor está diciendo que me niegue a mí mismo, que cargue mi cruz cada día y que le siga. Cuando la palabra de Dios me dice que si el que no aborrece a padre, a madre, a hermano, a todas esas cosas, no está diciendo que yo odie a mis padres en el sentido literal, porque la palabra de Dios no se contradice. La misma Biblia me dice que yo debo de honrar a mi padre y a mi madre. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo? Que en el pedestal más alto de mi vida, en el lugar de honor más alto, no debe de haber otra persona sino mi Dios y mi Salvador. Dios está por encima de todas las cosas. Dios está por encima de la familia. Dios está por encima del trabajo. Dios está por encima de mis relaciones. Van a venir momentos donde quizás sí hay personas que tienen persecución, oposición. Yo conozco personas que han tenido problemas en su casa desde el momento que dijeron yo voy a seguir a Cristo. Persecución religiosa, su familia no lo aceptó. No quiere decir entonces que yo debo de decirle te odio. No, pero con todo respeto, yo voy a seguir a Cristo. Eso es lo que quiere decir. Hay personas que han tenido que salirse de su hogar por eso. Puede ser un precio que hay que pagar. Hay personas que han dejado de obtener ganancias por hacer lo correcto. También puede ser un precio que hay que pagar. Hay personas que han pasado por ridículo por causa de Cristo. Quizás en ese momento también es un precio que hay que pagar. Pero la noticia buena es que el Dios al que tú y yo le servimos es un Dios de honra. Y Dios honra a aquellos que le honran. Dios no se queda con la honra de nadie. ¿Él permite situaciones difíciles? Sí, a veces Él permite situaciones difíciles. Muchas veces vamos a tener que elegir entre obedecer a los hombres u obedecer a Dios. Y el que no se niega a sí mismo no va a poder tomar esa decisión. Cuando los apóstoles sufrieron persecución por causa del evangelio, se les azotó y se les dijo, no prediquen más en ese nombre. Pedro respondió lleno del Espíritu Santo, juzguen ustedes si es mejor obedecer a Dios antes que a los hombres. Y dejó claramente establecido que por encima de todo mandamiento humano, nosotros debemos de obedecer a Dios por encima de todas las cosas. Dios por encima de todas las cosas. A eso se refiere el Señor. Y a veces debemos de cargar, en ese sentido, vamos a cargar con esa cruz. Personas que quizás te van a rechazar por tú servirle al Señor. Personas que quizás no te van a aceptar. Gente que tú no le va a caer bien. No importa que no le caigamos bien a todo el mundo. Lo importante es que en esta tierra usted y yo hagamos la voluntad de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Entonces, la realidad es, amados hermanos, que en toda relación hay un canal de doble vía. En toda relación hay un canal de doble vía. Usted es un empleado, usted tiene derecho a un salario. Pero como empleado usted también tiene que cumplir un horario. Y usted tiene que producir, rendir beneficios para esa empresa donde usted está. Usted tiene deberes y usted tiene derechos. Siempre hay un canal de doble vía. En una relación matrimonial hay múltiples beneficios. Yo tengo el gran beneficio de ser su esposo y contar con su compañerismo, contar con su amor, pero también tengo el deber de ser el sacerdote de mi casa, de ser el proveedor de mi hogar, de ser el que vela por ellos. Hay deberes y derechos. Usted va a un banco, usted deposita su dinero, el banco tiene el deber de guardarle su dinero, de darle beneficios por ese dinero, y usted tiene el deber de pagarle las comisiones, de cumplir con los papeleos que ellos le pidan. El deber suyo es el beneficio de él, y el beneficio de él es el deber suyo. Es un canal de doble vía. Hay mucha gente que en su relación con Dios quiere tener un canal de una vía. Dios me bendice, Dios es mi Salvador, Dios es un Dios de amor. Sí, pero Dios también está esperando que nosotros vivamos exclusivamente para Él. Dios también está esperando que le sirvamos en espíritu y en verdad. Dios también está esperando que yo tome mi cruz cada día, me niegue y le siga. Hay un canal de doble vía que Dios también está esperando, donde Dios está esperando que yo obedezca. Esa palabra duele, ¿verdad que sí?
le obedezca. Le obedezca. El ejemplo que me gusta decir, domingo, 11:10 de la mañana. Seamos sinceros, en su carne, usted no quisiera estar un domingo a las 11 de la mañana fuera de su casa. La mayoría quisiera estar en chancleta en su casa, o tomándose un refresco, o con el polochecito de relajación todo desbaratado que los hombres usamos, que tenemos prohibido que nos desbaraten, o viendo un juego de fútbol que los dominicanos ven una vez cada 4 años. En su carne usted no quisiera estar aquí, pero en su espíritu usted toma la decisión de venir a la iglesia, adorar a Dios, porque usted sabe que eso es lo que agrada a Dios y lo que le conviene a su alma. Nos negamos a nosotros mismos. En su carne usted no quiere orar. A la carne no le gusta orar. A la carne no le gusta leer la palabra de Dios. A la carne no le gusta obedecer los mandamientos del Señor. Pero, oh sorpresa, en la palabra, en la oración, encontramos la fortaleza, encontramos la comunión, encontramos la fuerza que necesitamos de parte del Señor para continuar hacia adelante. Pero mi carne no quiere. Mi carne no quiere. A mi carne la someto. La someto en eso. Entonces hay una relación de doble vía. Hay una relación donde hay deberes y derechos. En esta mañana, casi concluyendo, les pregunto, entonces, ¿estoy yo analizando el costo de seguir a Cristo? ¿O estamos nosotros, hoy en día, la verdad que podemos ver palpablemente cómo se quiere vender un evangelio aguado? ¿Cómo se quiere vender un evangelio a medias? Un evangelio sin cruz. No, la realidad es que el evangelio carga consigo un sacrificio en el sentido no por la salvación, sino de negarnos a nosotros mismos con tal de agradar a Dios. Pero lo bueno del caso es que Dios tiene recompensa para sus hijos. Cuando el Señor habló acerca del joven rico y cómo él salió, luego entonces Pedro va donde Jesús y le dice, Señor, pero ¿y cómo va a ser esto? Porque todos nosotros lo hemos dejado todo por ti. Y literalmente le preguntó, ¿y qué hay entonces para nosotros? Pedro habló del sacrificio que él tuvo que hacer por causa de seguir al Señor. Hoy en día tú y yo, muchos de nosotros, hemos hecho sacrificios por seguir al Señor. Y aparte de la vida eterna, Dios también tiene recompensa para sus hijos. Dios también tiene recompensa para sus hijos. Jesús le dijo, cuando yo venga en mi reino, me voy a sentar en un trono, voy a juzgar a las naciones y ustedes se van a sentar conmigo en tronos y van también a juzgar a las naciones. Pero añadió el Señor, Mateo 19:29, y diciendo, cualquiera que haya dejado casas, hermanos, padre, madre, mujer, hijos, tierras por mi nombre, recibirá 100 veces más y heredará la vida eterna. ¿Cuántos dicen amén? ¿Qué quiere decir eso, amado hermano? Que Dios tiene recompensa para sus hijos. Que Dios no solamente se queda viendo con exigencia lo que quiere pedirte de ti. No, Dios también tiene recompensa. Cuando Juan y Jacobo, su hermano, tuvieron el atrevimiento de pedirle a Jesús a través de su mamá, yo quiero sentarme a tu derecha y a tu izquierda, Jesús les respondió, ustedes no saben lo que están pidiendo, porque esos lugares están reservados para aquellos que han pagado un alto precio por mi nombre. Es decir, hay una recompensa para aquellos que han tenido que sacrificar cosas por el nombre del Señor. ¿Qué es lo que les quiero decir? Tu servicio, tus lágrimas, tu sacrificio, las cosas que nosotros hemos tenido que hacer, quizás los hombres les pasa por alto, quizás hay mucha gente que no lo ve, pero lo más importante es que el Padre Celestial lo ve, que al fin y al cabo para Él es que hacemos todas las cosas. Dios recompensa a sus hijos, Dios tiene un galardón para ti, para mí, Dios tiene una recompensa por cada situación que nosotros hemos pasado, por cada sacrificio que tú has hecho por causa de la obra, no ha pasado desapercibido. Dios está atento a lo que hacen sus hijos por Él. No es que pasa desapercibido y ya, sino que Dios está atento a lo que Él hace. Ahora bien, ¿cuál es el problema entonces de muchos de nosotros en torno al costo? Mucha gente sale huyendo
cuando se le habla del costo, cuando se le habla del sacrificio, cuando se le habla del precio que hay que pagar por seguir al Señor. Voy a concluir leyéndoles lo que consideró el apóstol Pablo. Pablo dijo: pero cuántas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor a Cristo. Y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo. ¿Cuánto perdió Pablo? Todo. Todo. No me levanten la mano. ¿Quién aquí ha sentido que ha perdido mucho por seguir al Señor? ¿Quién aquí ha sentido que ha padecido mucho por seguir al Señor? ¿Quién aquí ha sentido que ha pagado un alto precio por causa de Cristo? Miren lo que dijo Pablo: por causa de Cristo yo perdí algunas cosas. Por causa de Cristo yo perdí algunas cositas, perdí cierta reputación. No, él dijo: lo perdí todo. Y todo, dice él, todo lo tengo por basura con tal de ganar a Cristo. Lo que sea que tú y yo tengamos que dejar a un lado, lo que sea que tú y yo seamos llamados a sacrificar, Pablo lo catalogó como basura en comparación con Cristo. Entonces el problema de muchos de nosotros es que ponemos mucho valor a veces en lo que el Señor nos pide que dejemos a un lado en comparación con lo que Él nos está entregando. Amén. En comparación con lo que Él nos está entregando. A veces le prestamos mucha atención a esos mandamientos que parecen duros: aborrecernos, negarnos a nosotros mismos, seguir al Señor, tomar nuestra cruz. Y hay algo muy impresionante en esto. Muchas veces nosotros pensamos que los únicos que estamos cargando una cruz somos nosotros. Tremendo error. Mire el hermano que está a su izquierda y mire el hermano que está a su derecha. Aunque sea una distinta, ese también está cargando una cruz. Ese también está pagando un precio. Lo que pasa es que nosotros nos enfocamos siempre en mi situación, en mi problema, en mi dilema, pero la realidad es que todo el mundo anda cargando una cruz. Señores, la vida de nadie es perfecta. Eso no existe. No existe. Cada quien va cargando una cruz. Por eso tú debes de orar por el hermano que está al lado tuyo, porque ese también va cargando una cruz. Hoy en día tú lo levantas a él. Hoy en día tú le das fortaleza a él. Pero mañana quizás va a ser él que te va a dar fortaleza a ti, porque juntos estamos crucificados con Cristo Jesús. Aleluya. Juntamente estamos crucificados con Cristo. Entonces, amados hermanos, ¿qué nos está costando? No monetariamente hablando. ¿Qué nos cuesta seguir al Señor? ¿Qué nos cuesta seguir al Señor? ¿Qué tan alto costo es para nosotros obedecer y agradar al Señor de la manera como Él nos está pidiendo? ¿Qué nos cuesta? ¿Qué nos cuesta? Cuando miro la vida de Pablo, cuando miro el sacrificio de Cristo, entonces realmente pareciera que lo de nosotros es un cumpleaños. Pareciera que lo de nosotros no es un precio tan alto para pagar. Usted y yo vivimos en una nación donde todavía salir a la calle con un megáfono a decir Cristo viene, nadie te va a meter preso por eso. Donde todavía predicar no es un problema, sea con un megáfono, sea con tus testimonios, sea por las redes sociales, sea en un tú a tú, no es un dilema. Lo más que a nosotros nos puede pasar es que perdamos ciertas amistades, perdamos cierta asociación de personas, pero con tal de agradar al Señor es un bajo costo. ¿Cuántos dicen amén a eso? Así que Jesús concluyó su enseñanza diciendo: ¿quién se mete en construcción si primero no calcula lo que tiene? Así cada uno de ustedes estime el costo por seguirme. El costo por seguirme. ¿Qué cosas estoy yo evaluando como demasiado altas por causa de seguir al Señor? De acuerdo a Pablo, yo debo de considerarlo como basura. Vamos a estar de pie en esta mañana. Basura con tal de ganar a Cristo. Con tal de ganar a Cristo.
cuántas cosas eran para nosotros como ganancia. Las he estimado como pérdida por causa de ganar a Cristo. Quiero que en esta mañana usted cierre sus ojos conmigo. Y sea donde sea que usted se encuentre en su relación con el Señor, Jesús resolvió este asunto diciendo, usando mucho la palabra renunciar. Renuncia a padre, renuncia a madre, renuncia a hijos, renuncia a lo que tiene. A veces nos apegamos mucho a qué dirá mi querido esposo, qué dirán mis compañeros de trabajo, qué dirán mis familiares. No necesariamente hay que renunciar, pero en el sentido estricto lo que el Señor anda buscando es la obediencia de nuestros corazones, la obediencia de nuestras vidas. Que en esta mañana usted pueda decirle al Señor ahí donde usted está: Señor, yo te entrego todo lo que se oponga entre ti y mí, entre mi relación contigo y yo, Señor. Yo no quiero nada que haga oposición, nada en mi vida. Yo no quiero nada en mi vida que interfiera. ¿Por qué Jesús habrá dicho tantas veces renunciar? Recuerdo que en los tiempos cuando vine a los caminos del Señor, sentí en mi corazón que habían amistades que no aportaban a mi relación con el Señor. Usted dirá, pero no hay que ser tan radical, no hay que cortar. A veces sí hay que cortar. Y mucha gente dice, Dios no me habla como le habla a fulano. La realidad es que Dios nos habla muy frecuentemente, nos habla a través de la palabra. El Espíritu Santo habla en nuestra vida, claro, nunca contradiciéndose. Lo que pasa es que muchas veces lo que el Señor nos dice no nos gusta. No nos gusta. Y ahí empezamos a pedir confirmación. ¿Será verdad? ¿Será que el Señor quiere esto? Pero el punto es que eso que yo sentí que el Señor me fue pidiendo que fuera quitando, era necesario para seguir el camino que el Señor estaba pidiendo en mi vida. Hoy mirando atrás me doy cuenta, si me hubiese quedado aferrado a esas cosas que el Señor me estaba pidiendo que quitara de en medio, muchas cosas que el Señor tenía para con mi vida, que eran parte del propósito del plan de Dios para conmigo, no se hubieran cumplido. Duele a veces. Por eso es que el Señor no se preocupó por decir palabras solo bonitas, ni palabras de promesas solamente, sino el mensaje completo de la palabra del Señor, donde hay salvación, donde hay redención, pero también donde el Señor está esperando de todos y cada uno de nosotros que le obedezcamos. Señor, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta mañana. Gracias, Señor, por tu palabra. Yo quiero que usted le dé gracias al Señor por su palabra. Señor, y yo te pido en esta hora, Padre, que en nuestros corazones esté el anhelo, esté el deseo ferviente de agradarte por encima de todas las cosas, de no escatimar precio alguno con tal de obedecerte a ti. Oh Señor mío, en esta mañana, Señor, rogamos que haya en nosotros un corazón como el que tuvo Pablo, que no escatimó cosa alguna, sino que no se aferró a nada y lo consideró como basura. Si hay cosas que el Señor pone en tu corazón en esta mañana que hay que entregar, entrégalas. Si hay cosas que el Señor pone en tu corazón y en tu mente en esta mañana que pueden estar ocasionando una oposición, quítalo de en medio. Quita todo lo que se interponga entre tú y Dios. Nada esté por encima del lugar que Dios merece en tu vida, porque si Él es tu Señor, Él es tu Dios. Nada hay por encima del Señor. Él ha de restituir, aleluya. Y en Él nosotros podemos confiar. Levanta tus manos al cielo y dale gracias al Señor.